Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este plantón de los integrantes de la CENTE allá en Avenida Reforma y ahora en el Monumento a la Revolución provoca serias afectaciones no solamente a los ciudadanos de a pie y a los conductores, sino especialmente también a la economía de la zona. Y para hablar de esta situación nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de La Primera Emisión el licenciado Ricardo Navarro Benítez. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo está, licenciado Navarro? Bienvenido. Bien. Aparte de desmañanado. Bueno, afortunadamente bien. Mis asociados en el área del Monumento a la Revolución y sobre el Paseo de la Reforma no tan bien como yo. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Porque lamentablemente no es la primera vez, ya tienen una experiencia y que fue totalmente desagradable. Esta vez, ¿cuál es el sentimiento que ellos enfrentan? Bueno, el del déjà vu, el de esto ya lo viví y es una pesadilla. Sabemos que en esta zona de Paseo de la Reforma hay, entre otras cosas, pues la infraestructura hotelera más importante de México. Entonces tenemos hoteles de gran turismo, ahí en Reforma 1, en la Glorieta de Colón, enfrente hay otro, hay varios hoteles, no les digo el nombre para que no me cobren el comercial, pero hay 5 o 7 hoteles de primerísima línea que tienen pérdidas importantes. Imagínense que ustedes están viendo este noticiero, por ejemplo, en León, Guanajuato, y tienen un viaje pendiente a la Ciudad de México. ¿Ustedes harían reservaciones en alguno de esos hoteles? Definitivamente no. Y habitación de hotel que no se ocupa un día es pérdida para siempre. O sea, ese cuarto podrá ocuparse al día 7, pero ya el anterior se perdió. Licenciado, al corte de caja al día de hoy, con casi 72 horas de afectación, ¿tenemos datos duros sobre lo que ha implicado económicamente para este sector? ¿Cómo no? El primer día nos costó, por ventas no realizadas, 3,700,000 pesos. Pero el día de ayer, con la marcha de pies cansados, que le llaman ellos, nos costó alrededor de 15 millones de pesos. Porque en el tramo este de Insurgentes a Bucareli hay 1,037 negocios de comercio, servicios y turismo. Pero ayer afecta a una zona mucho más amplia, que iba desde la Estela de Luz hasta inclusive el Zócalo, porque tuvieron que blindar esa zona para que no llegaran al Zócalo. Solo entraba la gente que trabajaba ahí. Entonces no entraba la gente a comprar. Ahí hay 8,120 establecimientos y las pérdidas fueron de alrededor de 15 millones de pesos. Así que ya llevamos como 18 millones en 2 días. Vamos a ver cuánto se acumula. Más lo que se acumula esta semana. Además, lo que pareciera que estas personas no entienden es que esto es un efecto dominó, que muchas veces pueden decir, bueno, los hoteles tienen mucho dinero y al final de cuentas nosotros estamos en una situación de conflicto, pero la afectación que se da a los empleados, porque muchos de ellos, lo vimos en experiencias pasadas, empezaron a despedir gente, empezaron a recortar personales y después eso se refleja en la casa, porque ya el marido se quedó sin trabajo y después los hijos sin escuela. En fin, son muchísimas las afectaciones más allá de esta situación de los grandes, digamos, empresarios, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la pérdida de horas hombres es tremenda. Imagínense la cantidad de gente que no puede arribar a tiempo a su trabajo porque está en el embotellamiento por no poder cruzar esta importante arteria. Yo leía que ustedes están reportando cifras de alrededor de 100,000 personas afectadas y suena poco considerando el movimiento poblacional de la Ciudad de México. En esta ciudad se supone que transitan cuando menos cerca de 18 millones de personas provenientes de los municipios aledaños y los habitantes de la ciudad. Pero en realidad es solamente 100,000 personas las afectadas. Bueno, estamos calculando la gente que trabaja ahí, que trabaja y que va a la escuela en esa zona. Yo les puedo decir que hay alrededor de 15 medios de primera línea en esa zona. Ahí está varios periódicos de circulación nacional, hay varias radiodifusiones, hay cadenas de ¿restaurantes? Sí, de restaurantes. ¿Quién invita a alguien a comer en esa zona en este momento? Ustedes díganme. Una persona no muy informada. Bueno, se sorprende de pronto con la marcha, ¿no?
a lo mejor el que te invita no está muy informada, pero el invitado te va a decir, oye, ahí no, por favor, es imposible llegar, ¿no? Y el que se informa además y que al final de cuentas le quede el efecto, porque aunque ellos se retiren, yo creo que tarda en reactivarse definitivamente la actividad, porque muchos se quedan con el miedo de no, ahí no hay que ir porque ahí siempre hay marchas o quedaron algunos, todo este tipo de cosas que también se ve reflejado en los números. Es correcto, yo le invitaría a su público a pensar que ustedes son los dueños de algún restaurante, de algún establecimiento comercial en las inmediaciones, ahorita el Monumento a la Revolución. ¿De qué ánimo estarían ustedes si fueran los propietarios de estos negocios? Pero ante ese ánimo, ¿cuáles son las opciones? Ustedes no solamente representan a organismos empresariales, sino que tienen relaciones y vínculos con autoridades que toman decisiones sobre esto y que también ofrecen apoyos. ¿En qué estado se encuentra esta relación y cuáles son, a fin de cuentas, los beneficios o las garantías a las que ustedes pueden acceder demostrando y documentando estas afectaciones? Sí, nosotros lo hemos hecho una y otra vez. Le pedimos a la autoridad del Distrito Federal que nos compensen las pérdidas y han accedido una y otra vez también, haciéndonos quitas a los impuestos correspondientes. Estamos hablando de agua, de predial, del impuesto a la ocupación hotelera, en fin, hay una serie de impuestos con los cuales nos compensan de alguna manera las pérdidas, pero no queremos eso. Sí, pero luego la afectación es para el erario de la ciudad, o sea, terminamos viéndonos afectados los ciudadanos por un lado o por otro. Es correcto, lo que es tremendo es que los ciudadanos del Distrito Federal pagamos problemas de otras entidades del país. Ahorita es la 22 de Oaxaca y mañana son los de Guerrero y pasado mañana son los de Chiapas y el caso es que el costo de vivir en la capital de repente en pérdidas por marchas y plantones es enorme, ¿no? ¿Hay alguna forma, ustedes han planificado algún tipo de plan de contingencia ante esta situación? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos pedido es que se prohíban los plantones como tal. El derecho a manifestarse pues está en la Constitución y está prácticamente... Y sin afectar vías de comunicación, dice la ley. Ese es el asunto. Debería de dejarse algún carril libre. En Paseo de la Reforma, que tiene 5 carriles de vialidad, bueno, debería de dejarse, por ejemplo, la lateral y marchar por carriles centrales. No pensamos que sea sano para ninguna democracia el prohibir la manifestación pública de las ideas, pero tampoco pasando por encima del otro. Justamente estamos viendo estas imágenes en vivo y ya que habíamos comentado lo que se fomenta el comercio informal, definitivamente en medio de estas marchas, porque hasta de repente ya vemos en medio la gente que pone su puesto de comida, la gente que pone su puesto de piratería. Parecería que al final de cuentas esto viene a exaltar otras actividades que pues no están dentro quizás de las normas que debieran de tener. Bueno, es impresionante cómo el plantón que ya han hecho permanente los maestros ahí en el Monumento a la Revolución, pues ya tienen tiendas de todo tipo, ahí claro. ya venden cosas de Oaxaca dentro del plantón. Entonces, claro. Bueno, se van desvirtuando este tipo de cosas. ¿Usted le pediría algo en particular a las autoridades o a la sociedad o a los manifestantes para disminuir o atemperar esta problemática? Sí, sin lugar a dudas. A nosotros nos queda claro que atrás de esto no solo hay la reivindicación económica de los maestros que se vieron afectados por el no pago. Cuando vemos esta organización de miles y miles de maestros, todos estrenando tienda de campaña de la misma marca, y hacemos cuentas de cuánto cuesta traerlos acá a México, nos damos cuenta que atrás de esto hay otro tipo de intereses que no solamente es cobrar los salarios caídos. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues presionar en un momento electoral, momento político, estamos a unos cuantos meses de la elección. Sí, que es lo que uno piensa cuando ve tanta tienda de campaña nueva, ¿no? Definitivamente, que se han sacado cifras también con respecto a lo que hubiera costado montarlas todas, que son cerca de 3.7 millones de pesos, y definitivamente eso nos deja mucho que pensar. Ahora, ellos dijeron 72 horas y pues no los vemos con muchas ganas de irse. Ustedes ya tienen de cierta manera previsto cuántos continuarán siendo estas pérdidas. Bueno, cada día que ayer nos tomaron Paseo de la Reforma 6 horas, marchando, caminaron 4 kilómetros en 6 horas, imagínense ustedes. ¿Y en números cuánto sería? Pues para irle ahí sumando en la cuenta. Calculamos nosotros que sí, si nos vuelven a repetir la dosis, nos va a pasar esto.
usos y costumbres de una ciudad no regulada de la mejor manera, con lagunas legales y con necesidades y demandas también a veces auténticas, a veces bastante hechizas, pero finalmente la realidad de los habitantes de un país que sencillamente pues no ven para cuándo alguien en realidad tome cartas en el asunto y diga aquí lo que se impone es la ley, porque también pasa que cuando se impone la ley, luego otros terminan llorando. Es correcto. ¿No? Así es que los afectados están por doquier. Muchísimas gracias por venir esta mañana, licenciado Navarro, Gracias aquí a la primera emisión. A ustedes por la invitación. Estaremos pendientes de este tema, como usted lo sabe, nos preocupa, le interesa a la gente y cualquier novedad, por supuesto, bienvenido aquí a la primera emisión de Cadena 3 Noticias. Con gusto. Al contrario, licenciado, buen día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.